antes de comenzar a compartir este mensaje del cielo, a orar para que el Espíritu de Dios sea quien hable por la persona que va a hablar en esta tarde. Querido Dios, le damos gracias por su amor y misericordia. Ahora, dulce Espíritu, pedimos que sea usted el que venga a enseñarnos, el que venga a enriquecernos como mujeres, para entender que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, ya habíamos leído que la palabra de Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es muy importante que nosotros podamos poner aquí la introducción a este tema. Si nosotros vamos de nuevo a pensar en el libro de Génesis, vamos a encontrar aquí a un Dios, a un Todopoderoso, a un Señor del universo creando. En el libro de Génesis y especialmente en los primeros capítulos, nos damos cuenta que tenemos a un Dios de poder, a un Elohim, que se presenta con todo su poder creador. Y en el verso 1 allí lo tenemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí se está presentando el Dios que en la palabra hebrea está Elohim, ese Dios plural, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creando la tierra. El verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí encontramos entonces que allí mismo en el comienzo del Génesis, un Dios trabajando, un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios trino, donde allí está el Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Pero si continuamos pensando qué pasa con este Dios, vamos a ver que este Dios no solo crea, sino que es tan grande su poder creador, es tan grande Él, que crea con su palabra las cosas que no existían, las cosas que no eran, las cosas que no había de alguna manera que existieran, las trae Él, el Elohim, el Todopoderoso, con el poder de su palabra. Y allí tenemos en Génesis el capítulo 1 y en el verso 3 que dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Verso 6, y dijo Dios, haz expansión en medio de las aguas, y así fue hecho. Verso 9, y dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y así fue. Verso 11, y dijo Dios, produzca la tierra, etcétera, etcétera, y así fue. Verso 14, y dijo Dios, haya lumbreras, y así fue. Verso 20, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelan, y así fue. Estamos viendo que la palabra de este Elohim, de este Dios omnipotente, crea, trae a la existencia los mundos, las galaxias, el universo, y en este momento particular, Él trajo en el principio la existencia de los cielos y la tierra. Pero esto no termina allí. Antes de continuar con esta creación, antes que hablemos de la corona de la creación en esta tierra, quiero que nos refiramos al Salmo capítulo 33 y el verso 9, porque allí hay algo hermosísimo. La palabra de Dios dice, porque Él dijo y existió. Porque Él dijo, Él mandó y existió. Porque el Dios del universo manda, y cuando Él manda nadie puede decir que no. Las cosas vienen a la existencia. Y de esa manera entonces es que llegamos al verso 26 y allí es donde nos queremos detener. Ya presentamos al Elohim, ya presentamos al Dios creador, ya vemos aquí a un Dios en el capítulo 1 de Génesis que está trabajando a través de su palabra para que el mundo físico, el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal venga a la existencia. Ahora vamos a ver a la creación de este Elohim en el punto máximo en esta tierra. Y allí nos dice el verso 26, entonces dijo Dios. Y luego dice en el verso 27, creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza.
Este Dios omnipotente que en Isaías capítulo 40, y vamos a leer, porque este capítulo 40 de Isaías, en el verso 12, es realmente, como dicen algunos, un cántico a este Dios creador, este omnipotente. Allí dice en el verso 12 de Isaías: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Este gran Dios omnipotente, este terrible Dios, que tan solo puede con su palabra crear las cosas, y no solo eso, sino que todas las aguas las puede medir con el hueco de su mano. Este es el que también dijo entonces en Génesis capítulo 1, verso 26, hagamos al hombre. Este fue el que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Hebreos capítulo 11, verso 3, antes de continuar, hay un hermoso verso que queríamos hoy compartir con ustedes. Hebreos capítulo 11, verso 3, la palabra de Dios allí registra que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora entonces vamos a nuestro punto. Tenemos allí ahora que pensar que este creador, en el verso 26, está ejecutando una reunión. Volvamos otra vez al 26. Allí dice: dijo Dios, hagamos al hombre. Parece ser que hay un concilio celestial, y en este concilio el Dios Padre, el Dios Hijo y Espíritu Santo entran en reunión, entran en sesión y se disponen a hacer algo, se disponen a crear una creación diferente. Ya habían creado el mundo vegetal, ya habían creado el mundo mineral, habían creado los animales, y ahora deciden crear un ser superior. Entonces vamos a ver algo más. Allí dice que deciden crearlos con 2 características. Primero dice allí en el Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, que estos seres creados por Dios iban a ser hechos exclusivamente a imagen de este Elohim, a imagen del poderoso. ¿Recuerdan que dijimos que este poderoso estaba trabajando, creando, y que tiene tanto poder que su palabra crea, que a su palabra los mundos, que a su palabra lo que no es, viene a ser hecho? Ahora, este mismo poderoso decide crearte a ti y crearme a mí. Decide crear al ser humano. Y además de eso, decide poner dentro de él sus imágenes. Estos seres creados iban a constituir una nueva, una distinta orden de la creación. No iban a ser piedras, no iban a ser plantas, no iban a ser animales, iban a ser seres humanos y iban a tener la capacidad, iban a ser creados con una capacidad de llevar dentro de ellos la imagen de su Hacedor. ¿No es esto hermoso? Ya vamos a ver en unos minutos más lo que quiere decir llevar la imagen de nuestro Creador. Verso 27, encontramos que lo que se propusieron en el verso 26, en ese concilio, en el 27 lo ejecutan. Pero hay algo más que se propusieron en ese concilio. En el verso 26 dice que además de decidir de que sea creado conforme a su imagen, dice además, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir entonces que no solo iba a tener la capacidad de llevar impreso en sus genes, en su ser, en sus capacidades, en sus habilidades morales, espirituales, etcétera, etcétera, la imagen de su Creador, la imagen de este Elohim, la imagen de este Todopoderoso, sino que también se le iba a dar la capacidad de poder reglar sobre toda la creación de Dios.
Verso 1:27 dijimos que encontramos aquí a Dios que ya ejecutó lo que había decidido este Congreso Divino. Y en el verso 27 se nos dice que creó al hombre, a Adán, en el hebreo hombre, Adán, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y allí da un pequeño detalle: varón y hembra los creó, hombre y mujer. En Génesis capítulo 5, verso 1, podemos leer la palabra de Dios que nos dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a imagen, a semejanza de Dios lo hizo. Pero no podemos entender la historia completa si no vamos ahora a Génesis capítulo 2. En el Génesis capítulo 2, en el verso 7 y en el verso 21 y 22, nos detalla allí el Génesis precisamente cómo fue que llevó a ejecución ese plan. Leamos el verso del capítulo 2, el verso 7. La palabra de Dios nos dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya había creado el mundo mineral, de allí del polvo de la tierra. Ahora no dice que dijo que se haga el hombre. Aquí cambia y dice: entonces Dios formó. Así que ahora entonces este Dios omnipotente deja de decir, ahora va a trabajar de otra manera. Va a crear a este hombre del polvo de la tierra, y esto está dando la idea de que está formando una relación con este hombre. Porque imagínense que no solo lo formó, sino que su aliento de vida se sopla en su nariz. E imaginémonos entonces cuando Adán despierta a la vida. Imaginemos a este ser humano despertando a la vida, y a quien mira es a su Dios. Su mamá y su papá es su todopoderoso. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Pero hay algo más. Ahora vamos a ver cuando crea a la mujer. Hay veces nosotras pensamos en las mujeres, solamente Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y nosotras somos la imagen y la semejanza del hombre. Hay veces nosotras pensamos que realmente Dios no se ocupó de nosotras lo suficiente. Hay veces pensamos que Dios en realidad no nos ama de la manera como ama al sexo masculino. Pero si nosotros vamos al Génesis y leemos, mis queridas amigas, queridas damas en tu casa, detente en Génesis capítulo 2, verso 21 y 22. Mira lo que vamos a descubrir juntas. La palabra de Dios dice allí: entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, formó, ¿a quién dice? Una mujer, y se la trajo al hombre. Dios se ocupó también de ti. Dios también tomó su tiempo para formarte. Dios también trabajó contigo. Dios no usó los elementos de la tierra. Dios usó los elementos que ya había en el hombre. Pero Dios, aunque Él usó diferentes elementos, Él se ocupó de ti. Él te formó con sus manos. ¿Te imaginas a Eva despertando y mirando a su papá y a su mamá, a este Elohim, a este Dios que ya había creado todas las cosas, este Dios tan omnipotente que, como dijimos, crea solamente con decir? Las cosas no existen, las moléculas no existen, los átomos no existen, nada existe, y Dios de golpe con su palabra trae todo a la existencia. ¿Te imaginas ese mismo poderoso? Ese todopoderoso, ese omnipotente que está por sobre todas las cosas, creándote, formándote, diciendo: tú eres
mi hija. Yo te hice. Yo soy tu hacedor. Yo te formé. ¿Puedes entender, mujer, ahora que Dios también tiene con nosotras una relación tan estrecha? La misma relación estrecha que formó con Adán, la formó contigo también. ¿Y sabes por qué no necesitó soplar aliento de vida sobre ti, sobre la mujer? Porque el aliento, el ruaj de este Elohim es tan poderoso, el aliento de este Dios es tan grande que solamente necesita darlo una sola vez. No necesita estar dando su aliento a cada ser. Esa es la única razón por la cual nos sopló aliento en la nariz de la mujer. Y nosotras las mujeres, que hay veces pensamos que no tenemos valor suficiente. Nosotras las mujeres nos olvidamos de este Génesis. Nosotras las mujeres muchas veces somos víctimas de la cultura. Somos víctimas del consumo, somos víctimas de un montón de filosofía cerrada, somos víctimas de paradigmas, de maneras de pensar, y nos olvidamos que Dios nos hizo. Nosotras las mujeres hay veces nos miramos en un espejo y sentimos o que algo nos sobra o que algo nos falta, que somos feas, que no somos quizás suficientemente inteligentes, que nos proponemos algún plan y pensamos que quizás no podemos llevarlo a cabo. Hay veces pensamos que solamente servimos si somos útil para algo. Pensamos en un sentido utilitario, que tenemos que estar siendo útiles para algo, que tenemos que estar en una función de hacer algo. Nosotras las mujeres que hay veces pensamos que no merecemos. En este día queremos decirte, mi querida amiga, mi querida joven, muchacha, señora, señorita, tú que estás en tu casa, tú que eres una mujer igual que yo que he tenido también estos mismos problemas que tenemos muchas las mujeres, que no nos gustamos, que tenemos baja autoestima o víctima de ciertas cosas, de ciertos paradigmas de la cultura. Quiero decirte, quiero traerte esto, que realmente Dios es tu Dios y que tú reflejas la imagen de ese Dios. En 1 Corintios, capítulo 3, el versículo 9, la palabra de Dios nos dice así, de esta manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos labranza, Dios nos hizo, Dios se ocupó, Dios gastó de su tiempo, Dios gastó de sí, Dios estuvo en un concilio, Dios tomó una decisión, Dios te formó y por eso tú vales, porque tú, tu hacedor, tu Dios, tu labrador, es el Dios del universo. En Hechos, capítulo 17 y el verso 28, la palabra de Dios nos dice de esta manera, Hechos 17, 28. Dice así: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Cada respiración, cada latido de tu corazón, cada inspiración es realmente la inspiración de aquel que un día sopló el soplo de vida en Adán, y entonces ese hálito de vida va pasando de generación en generación y hoy llega a ti. El día que tú naciste, Dios decidió que tú nacieras. Como mujer, Dios decidió que tú nacieras. Dios tiene un plan para ti. De la misma manera como Dios decidió hacer a Adán, de la misma manera Él decidió hacer una mujer. Y tú, mujer, eres realmente preciosa para ese Dios. Eres preciosa para ese Dios del universo, para ese Elohim. ¿Qué significa realmente que tú y yo fuimos hechas a su imagen?
¿Qué significa realmente cuando la Biblia dice que creó al ser humano a su imagen y semejanza? En la palabra de Dios podemos ver que cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, como psicólogo podemos pensar en capacidades espirituales. Dios le dio a Adán, Dios le dio a Eva, le concedió capacidades espirituales. Al ser hechos a su imagen, Adán y Eva tenían una relación perfecta con su Dios. Eva realmente conversaba con Dios. Dios venía allí al huerto del Edén a conversar con ella. Las capacidades espirituales, las capacidades sociales, las capacidades morales, las capacidades mentales y las capacidades emocionales con las que Dios creó a Eva estaban intactas. Es decir, que sus características espirituales, morales, mentales, sociales, eran realmente perfectas, puras y sanas. Físicamente ambos eran perfectos, hermosos, y ambos tenían esa capacidad de relacionarse con su Creador. Si nosotros vamos al diccionario, ¿qué dice el diccionario de la palabra imagen? En el diccionario, cuando se nos describe la palabra imagen, allí dice que es una reproducción o una cosa, es una representación, una similitud, una similaridad, una imitación. Es decir, que Adán y Eva iban a ser una imitación, una reproducción, o iban a tener algo de la naturaleza divina. Ellos iban a llevar en sus capacidades mentales, en sus niveles de inteligencia, en sus capacidades espirituales y morales que no las encontramos en los animales, en estas capacidades nuevas que Dios le imparte al ser humano, que Dios le imparte a ese hombre y que le imparte a esa mujer y que no se las dio al orden de la creación inferior. Ellos iban a llevar impreso todas aquellas características de la naturaleza divina. Ellos iban a poder estar en relación con Dios. Ellos iban a tener una relación íntima con su Dios. Ellos iban a tener autoconciencia. La voluntad de ellos iba a estar perfecta en relación con la voluntad de Dios. Y la capacidad de elegir el libre albedrío iba a ser correcto, preciso y perfecto. Pero ¿qué más nos quiere decir la palabra de Dios cuando dice que tú y yo fuimos creados a su imagen? Hay una personalidad, hay un carácter, hay un temperamento que realmente Dios le da a Adán y le da a Eva, que esas cualidades están en armonía con su Creador. ¿Qué es realmente el temperamento? El temperamento es todo lo que tú y yo heredamos. Todo lo que heredamos de nuestros padres es el temperamento. Imagínense a Adán, imaginémonos a Eva. Eva realmente heredó un temperamento perfecto, porque su padre y su madre era el mismo Dios. Entonces su temperamento estaba en armonía con Dios. Todas sus capacidades hereditarias, todo lo que recibió de herencia fue perfecta. No solo eso, ¿qué es la personalidad? ¿Cómo era la personalidad? ¿Qué es la personalidad? La personalidad está formada por dos cosas. El temperamento, que es lo hereditario, es decir, todo este estilo de responder con emociones y con conducta era perfecto. Además, todo lo que ellos iban aprendiendo del ambiente, esa es la personalidad, la sumatoria del temperamento con lo que van aprendiendo del ambiente. Esto estaba perfecto. Y el carácter, que son los hábitos, todo aquello que vamos desarrollando luego que nacemos, desarrollamos maneras de pensar, maneras de sentir, maneras de actuar, desarrollamos patrones de conducta, patrones de pensamiento y patrones emocionales. Todos estos hábitos
eran perfectos. Y sus características morales, que también son parte del carácter, sus actitudes religiosas y sus características sociales, estaban en total armonía con su Creador. Esa naturaleza entonces reflejaba totalmente esta mujer la santidad divina, la santidad de su Hacedor, hasta que el pecado destruyó la semejanza divina. Adán y Eva no tenían tendencia al mal. Ellos realmente seguían los estatutos de Dios. Ellos tenían en su ser, en su mente, enmarcado toda la voluntad de Dios. Al caer, el carácter se pervierte, la personalidad se pervierte, la herencia se va deteriorando. Y es así como encontramos en Génesis capítulo 5, verso 3, que la palabra de Dios nos dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Tristemente, este carácter, esta personalidad, estos valores, esta manera de reaccionar, esta manera de sentir y de actuar, esta voluntad, esta capacidad de decisión perfecta y correcta, se destruye con la caída de nuestros primeros padres. Y así entonces encontramos que Adán heredó un hijo a su imagen. ¿Qué quiere decir entonces? Adán le dio su herencia a su hijo. Y así desde Adán nosotros vamos heredando la herencia de nuestros antepasados y se la damos pasando a nuestros hijos. Esas características espirituales, esa naturaleza perfecta, ese carácter, esa voluntad en armonía con Dios se pierde y se rompe. Pero ¿saben una cosa? Alabado sea el Señor. Porque a pesar de que el enemigo ha tratado de destruir esta imagen en el ser humano, a pesar de que el enemigo ha tratado de que cada mujer de este planeta sienta de que Dios no es el hacedor, a pesar de que el enemigo ha tratado de borrar toda característica moral, social, mental, espiritual, psicológica, emocional en el ser humano que pertenezca a Dios, a pesar de eso, no lo pudo lograr totalmente. Y nosotros podemos verlo en Génesis capítulo 9, el verso 6. La palabra de Dios nos dice que luego que vino el diluvio, Dios hace un pacto con Noé. Y en el 9, verso 6 de Génesis, le dice Dios a Noé: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre se da derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. A imagen de Dios es hecho el hombre. En Génesis 3:15, luego de la caída, luego que esta imagen se rompe, es como que tomamos un cristal y lo destruimos. Encontramos la gran meta para ti y para mí. En Génesis 3:15 encontramos que la meta para ese hombre y esa mujer es la restauración de la imagen. Génesis 3:15 nos habla de una esperanza maravillosa, de que no todo se ha perdido, de que no todo está destruido. Génesis 3:15 nos habla de un Salvador, de un Emmanuel, de un Dios del universo, que al haberse borrado totalmente o casi totalmente la imagen de Dios en el ser humano, Él ahora personalmente iba a llegar para traer de nuevo la imagen de Dios a este mundo. Iba a traer de nuevo a restaurar en ti y en mí la imagen que tú y yo hemos perdido de Dios. Iba a venir a restaurar las capacidades de nuestro carácter, las capacidades religiosas, las capacidades sociales, las capacidades mentales, las capacidades emocionales y aún más todavía. Ese poderoso Dios
que tiene poder cuando habla, también tiene poder para ir más lejos y entrar a aquellas tendencias heredadas que están en tu temperamento y el mío. Y de eso vamos a hablar en estos días que siguen. En Hebreos, capítulo 1, el verso 3, la palabra de Dios nos dice de esta manera. Comencemos a leer desde el verso 1. Hebreos, capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios iba a mandar a su Hijo, la imagen misma de Dios, el resplendor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y por quien sustenta todas las cosas con la palabra. Recuerdan que dijimos en el Génesis que encontramos al Dios poderoso creando con su palabra. Quien sustenta todas las cosas con esta palabra, iba a ser mandado ese Dios para volver a enseñarnos a ti y a mí qué significa la imagen de Dios. Iba a ponernos otra vez en perspectiva. Tú y yo no podemos decir, así me criaron, así nací, soy de mal carácter, ¿qué le voy a hacer? Me gusta manejar todo. O tú no puedes decirme, si yo soy mujer, entonces soy muy emocional, si grito es porque soy mujer. Mis hijos la tienen que aguantar porque total soy mujer. Mi esposo tiene que soportarlo porque total yo ando con aquellos días del mes y entonces yo soy muy emocional porque soy una mujer. Tampoco podemos decir, sí, yo mando todo aquí. No, nosotros tenemos a alguien a quien imitar, que en Hebreos claramente se nos dice quién era. Y en Colosenses capítulo 1, el verso 15, la palabra de Dios nos dice, en Colosenses 1:15 nos dice así, hablando de esta imagen, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Realmente Dios es grande, Dios es poderoso, se pierde la imagen. Esta mujer hecha imagen de Dios, esta mujer que rompe los estatutos de Dios, esta mujer que va en contra de la voluntad de Dios, esta mujer llamada Eva, que realmente hizo desastre. Esta mujer que decide que quiere ser igual a Dios y que escucha al enemigo. Esta mujer que no le importa seguir la voluntad de Dios en un momento o haciendo uso de su libre albedrío. Esta mujer recibe en Génesis 3:15 la promesa de alguien que iba a venir a restaurar todas las cosas. Recibe la promesa de que iba a venir el Dios del universo a traer él mismo su imagen otra vez al mundo. El Dios del universo iba a traer a reproducción de nuevo de la imagen al mundo. Y muy claro lo tenemos en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 25. Primera de Corintios 15, 45, la palabra de Dios nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, el Dios del universo, venía entonces a traer su imagen. ¿Por qué hoy nos detuvimos en este tema, en este primer tópico de la imagen? Porque este primer tópico es como que nos pone el cuadro, nos enmarca el cuadro de todo lo que vamos a ir viendo en los días siguientes. Este primer tópico nos dice a ti y a mí, mujer, niña, joven, señorita, nos dice que tú y yo salimos de las manos de un creador.
Este primer tópico nos dice que a pesar de nuestros traumas, a pesar de nuestras circunstancias de la vida, a pesar de las malas decisiones que habremos tomado al igual que Eva en el pasado, a pesar de cualquier victimización que haya sido hecha cuando eras niña, a pesar de alguna circunstancia cruda, tristeza que estés viviendo en este momento, a pesar de todo eso, a pesar de que te sientas fea, a pesar de que te sientas que no sirves, a pesar de que sientas de que Dios no se preocupa por ti, a pesar de que has tratado muchas veces de cambiar tu carácter, a pesar de que has tratado de hacer dietas porque quieres adelgazar o de comer de más porque quieres engordar, a pesar de lo que sea, Dios puso su imagen en ti. Dios se preocupa por ti. Dios es tu hacedor. Y tú y yo, frente a esa realidad, no podemos escapar. Esa es una verdadera realidad de la mujer del siglo XXI. Podemos prender la televisión y creer otras realidades que nos están vendiendo. Podemos prender la televisión, mirar las noticias, mirar a Hollywood, mirar lo que sea y creer en otras realidades. Pero la realidad es que Dios es un Dios poderoso, que Dios te creó y ese Dios no ha pasado, ese Dios no ha muerto, ese Dios es el mismo Dios que creó a Eva, es el Dios que en este momento está escuchando estos mensajes, es el mismo Dios que a través de su Espíritu está en tu casa, es el mismo Dios que te está buscando, es el mismo Dios que hay veces se vale de los problemas de la vida para que nosotras entendamos que Él nos hizo a su imagen y que Él nos ama. Hace un rato, cuando estaba Idalia haciéndome la pregunta, ¿cuándo surgían estos temas? Y que dije que eran las madrugadas. Te quiero contar mi propia experiencia. Yo era una de esas mujeres que solo lo creía intelectualmente. Como un loro decía que Dios me había hecho, pero en el fondo de mi ser yo no creía realmente que Dios se ocupara de mí. Pensé muchas veces que Dios me estaba abandonando. Muchas veces lo sentí lejos, muchas veces lo sentí que no me escuchaba. Finalmente, buscándolo en las madrugadas, me di cuenta de que este Dios me ama. De que este Dios es el mismo Dios de Eva. Y que a pesar de que Eva cometió el gran pecado que trajo a la desgracia a la humanidad, a pesar de eso, Dios es amor. ¿Y por qué entonces Dios no iba a ayudar en mi vida? Porque yo no iba a poder llegar a esa comunión completa, esa comunión profunda con mi Dios. Poco a poco, levantándome de madrugada, orando, leyendo la Biblia, buscando a mi Dios de rodillas, leyendo la Biblia con todo mi ser, poco a poco Dios me fue mostrando que Él es un Dios de amor, que Él es el Dios que me formó. De la misma manera, yo tengo un reto para ti, tú que estás en tu casa. Yo no sé qué circunstancias estarás pasando en la vida. Yo no sé qué ha pasado anteriormente. Yo no sé si a ti te han abusado. Yo no sé si eres una mujer con mal carácter. Yo no sé si tienes problemas porque le pegas a tus hijos, porque le gritas a tu esposo. Yo no sé si eres amargada y tienes depresión o tienes ansiedad. O yo no sé si pretendes vivir una cosa, pero realmente eres otra. No sé. Tú conoces tu situación. Dios lo sabe. La invitación es que de la misma manera como en mi propia vida, la luz del Todopoderoso, la luz del Elohim, el poder del Elohim entró en mi ser para entender y comprender que es un Dios que me ama, que es un Dios que se preocupa por mí, que es un Dios que existe y que es el mismo Dios de aquel día que creó a Eva. Yo te invito para que busques de ese Dios, para que lo busques a través de su palabra. Él es, la palabra de Dios es el mejor texto de autoestima. En la palabra de Dios tú vas a encontrar al Elohim, al Todopoderoso, hablándote a ti exclusivamente.
nosotros podemos ver una imagen de la mujer que el mundo le da. Podemos encontrar la imagen de la mujer en todas aquellas cosas del mundo. Podemos encontrar a la mujer con una imagen del mundo, pero en la palabra de Dios encontramos la verdadera imagen, aquella imagen que trasciende, aquella imagen que va más allá del tiempo y la distancia, aquella imagen que va más allá de que si tú cumples años y te envejeces, aquella imagen que va más allá que si eres gorda o que si eres flaca, que si eres rubia o que si eres morocha, que si eres alta o que si eres baja. Aquella imagen que trasciende lo físico, aquella imagen que va a lo moral, aquella imagen que trata de decirte que tú vales, y no vales porque tienes tal color de cabello, o no vales porque tienes tal color de tal cosa. Tú vales porque hay valores espirituales, valores morales, valores sociales, valores emocionales, que realmente están puestos por el Elohim, el Dios del universo, en tu ser. Y eso es el desafío para ti y para mí, mujer del siglo XXI. Afuera hay muchas voces que están diciendo cómo tiene que ser una mujer en el siglo XXI. Afuera hay muchos patrones que están diciendo que tiene que vestirse, que tiene que comer, cómo tiene que ser, cuánto tiene que medir, cuánto tiene que pesar, qué color tiene que tener. Pero la palabra de Dios da los valores que no pasan, los valores que no trascienden, los valores que son eternos. En la palabra de Dios encontrás la verdadera autoestima, el verdadero valor, el verdadero significado para tu vida. Y es por eso que hoy yo te invito a que busques en la palabra de Dios quién es tu Dios.